Gracias, Trini. Pues antes que nada quisiera agradecer la presencia a todas las personas que nos acompañan, que se han conectado, y particularmente agradecer pues la presencia de nuestras colegas Iris, Diana y Ana, quienes amablemente aceptaron la invitación para estar aquí con nosotros y hacer la presentación del libro. Además, pues cada una de ellas colaboró escribiendo un capítulo del libro, y en el caso de Iris, además, pues forma parte de la coordinación del mismo texto. Como antes nos comentó nuestra moderadora, como nos comentó la maestra Trini, pues el título del libro es Violencia Feminicida, Feminicidios en México y Brasil. Es un libro editado por la editorial Tirano Black, es del año pasado, y representa un esfuerzo colaborativo entre, como el título lo indica, entre diferentes personas, tanto de México como de Brasil. Ello se refleja también en quienes coordinamos. Por el lado de Brasil, Cristian Brandao, y pues por el lado de México, Iris y su servidor. Yo como coordinador del texto, como parte de las personas que colaboró en la coordinación, me voy a permitir hacer un comentario general de la obra, y después pasaré a analizar de manera más puntual, a comentar dos de los capítulos del libro. El libro Violencia Feminicida nos habla, nos analiza de un fenómeno que es una problemática de primer orden en cualquier lugar del mundo. En cualquier región, algunas de ellas como América Latina, y en particular algunos países como México y Brasil, pues la situación, si cabe, es aún más dramática. No obstante, tenemos que tener muy presente que es una problemática que afecta directa y principalmente la vida de las mujeres. No obstante, también tenemos que tener muy presente que es una problemática en la que los hombres cada vez más nos tenemos que implicar. Tenemos que pasar a formar parte de la solución del problema y dejar de ser buena parte del problema. En México, esta forma de violencia se encuentra definida en nuestra legislación, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una forma de violencia extrema. Esta idea, poco a poco, cada vez ha ido penetrando más en los discursos jurídicos, político y social. No obstante, pues aún nos queda mucho por hacer, estamos muy lejos de poder prevenir o detener esta forma de violencia. En el libro, el tema del feminicidio está articulado a través del sistema de justicia penal. Es el eje vertebral del texto. Casi de todos los capítulos, son 10 capítulos, de tal manera que nosotros encontraremos referencia constante a conceptos como acceso a la justicia, derechos humanos, violencia sexual, derecho a una vida libre. Todos estos conceptos, desde diferentes... Nuestras colegas brasileñas participaron con seis capítulos. En estos, pues, se abordan diferentes temas, solo enunciaré los temas. Por ejemplo, en un primer capítulo de nuestras colegas brasileñas, se habla del acceso a la justicia y las políticas públicas en el marco de la legislación brasileña. En otro, se aborda el concepto de debida diligencia en el marco de la Convención Belén do Pará. En otro, se habla de la Ley María de Peña, en referencia a este importantísimo asunto que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es un referente junto con otras sentencias como la del campo algodonero en México. En el caso de Ana Lucía, ella participa con un libro capítulo sobre violencia institucional, centrado de manera específica en el delito de estupro. Estos capítulos de nuestras colegas brasileñas tienen dos capítulos más que sirven como marco teórico. Uno de ellos aborda el concepto de sexo, género y violencia en el marco de la legislación brasileña, y otro aborda las convergencias entre la criminología crítica y el feminismo criminológico.
Por su parte, nuestras compañeras mexicanas participaron con 4 capítulos. Uno de ellos hace referencia al feminicidio y desde un punto de vista muy original para quienes trabajamos en torno al sistema de justicia penal, pues aborda el feminicidio y la literatura. Es decir, hay referencias a cuentos, a cancioneros e incluso a poesía. En el caso de Iris, ella aborda el tema de la alerta de violencia de género. Diana, por su parte, nos habla de las redes sociales, en concreto del acoso sexual. Un último capítulo de nuestras colegas mexicanas aborda el tema de las masculinidades y la violencia de género. A reserva de que este será comentado por una de nuestras colegas, yo quisiera decir que este tema, el de las masculinidades, es un tema que tiene que ser cada vez más de obligada atención, pero sobre todo creo que tiene que ser de obligada atención para nosotros, para los hombres. Creo que nos debemos acercar. Entonces, con el texto que se llama Narrativas feminicidas y generocidas, romances y crónicas de tiranos depredadores de Iberoamérica y el mundo. La autora es la literata Lilia Granillo Vázquez, es una compañera también de la UAM Azcapotzalco, y comienzo leyendo como, no sé cómo se llama esta parte, no sé si es el proemio o estos pequeños versos, por más que busqué el nombre, si alguien lo sabe, yo estaré muy agradecida de que alguien me lo diga, pero comienzo esta lectura. Mamá, ¿has hablado con tu prima Lulú este día de muertos? No, mi hijita, anduve ocupada con el altar para tu abuela. Mamá, háblale, pasó algo. Ay, hija, me asustas, ¿qué pasó? ¿Viste su Facebook? Tampoco, ¿verdad? El mero día 2 de noviembre posteó la noticia de la muerte de una sobrina. Creo que una sobrina política. No me pareció que fuera ninguna de nosotras, de las Jaimes. Ay, pobrecita, ¿se murió jovencita como ustedes? Estaría muy malita. Mamá, no seas boba. En el chat de primas de nosotras, Carolina Jaimes nos contó que a su prima de las Jiménez la mató su pareja allá en Comala. Ya sabes, una más que matan. Háblale a tu prima, mamá, ¿no? El capítulo que escribió la doctora Lilia Granillo está conformado de 5 apartados. Los nombres son Ética feminista y literatura, Narrativa de feminicidios, Objetivo social de la literatura y esas mujeres desobedientes, Crónica de tiranos y depredadores y Generocidios. Cada uno de estos apartados inicia con un párrafo de la obra 2666 del escritor chileno Roberto Bolaños, ¿no? Y cuando lee uno estas pequeñas frases, la verdad es que pues queda motivada para leer la obra de Bolaños. El análisis de Lilia Granillo lo hace justamente desde las teorías de la ética feminista, que buscan favorecer comportamientos adecuados y decisiones correctas. Hable profesora Graciela Hierro, quien desde es el que las mujeres debían decidir sobre sus cuerpos y sobre su derecho a decidir si querían o no ser madres. El objetivo central que busca la doctora Granillo es revelar a quien la lea cómo a través de las canciones del folclore mexicano en los años 70 comenzó a darse cuenta de una realidad que acontecía en nuestro país desde hace décadas, el de las niñas víctimas de incesto, las muertes de estas a manos de sus padres o parientes, es decir, la violencia. En su segundo capítulo, ella a través de su texto varias veces hace alusión a un romance que se conoce como La Delgadina, tiene el nombre de La Delgadina, la cual afirma es el romance más difundido en la tradición moderna. En América Latina se han hallado hasta ahora 126 versiones en 13 países de esta historia que se conoce como La Delgadina. Yo les voy a leer así muy rápidamente el texto, es muy breve. Este era un rey que tenía 3 hijas como la plata. La que era más pequeña, Delgadina se llamaba. Delgadina se paseaba en la sala a la cocina con su vestido de seda que en su pecho se ilumina.
Llegó su papá y le dijo: tú has de ser mi enamorada. No lo quiera Dios del cielo, ni la Virgen soberana. Júntense los 11 criados, enciérrenme a Delgadina. Mamacita de mi vida, deme usted un vaso de agua, que ya me muero de sed y la vida se me acaba. Júntense los 11 criados y a Delgadina denle agua. Delgadina ya está muerta, de ángeles está rodeada y la cama de su padre de demonios apretada. Ustedes pueden encontrar esta canción, este romance cantado por Óscar Chávez y incluso por Irma Serrano en el YouTube, si quieren adentrarse más, independientemente de la lectura del libro que les invito a hacer, ¿no? Delgadina, pues, se niega a las pretensiones sexuales del padre. Tiene claro que esto es éticamente incorrecto. En algunas versiones, la joven no solo tiene que enfrentarse al hostigamiento del padre, sino también debe hacerlo al desprecio de la madre, quien ve en ella una rival. De manera velada, el feminicidio filicida está presente como un castigo a la desobediencia femenina, lo cual resulta interesante considerarlo desde nuestra disciplina, la criminología, porque se evidencia que desde tiempo atrás la muerte de las mujeres se ha utilizado como una forma de control social. No se necesita que cada una de nosotras estemos expuestas cara a cara con un feminicida, y sin embargo, el miedo que le tenemos a ser víctimas de ha limitado de manera importante nuestras vidas. La lectura que nos ofrece Lilia Granillo nos invita a reflexionar respecto a las profundas raíces culturales que hacen que la terrible tradición de matar mujeres quede consignada literariamente, musicalizada y difundida en todo sector social, cantada por personas de diversas edades sin importar su condición social. Cuando hacía la lectura del texto, se me vinieron a la mente otras 2 canciones mexicanas. Quizás algunos de ustedes no las recuerden, pero quienes son de mi generación sí, como son La Martina, que cantaba también Irma Serrano. Una más reciente que seguro sí conocen, Ingrata, de Café Tacuba. Esta última, pues que con tanta animosidad cantábamos y bailábamos. Igual recordaba otras canciones que explícitamente evidencian violencia sexual, como El Apagón, que canta Yuri, o Buenos días, amor, del llamado príncipe de la canción José José, que incluso confundimos muchas veces como canciones de amor, ¿no? Como la de Buenos días, amor. En un siguiente capítulo, Lilia habla del corrido, ¿no? Y hace alusión al corrido de Rosita Alvírez, que de 3 balazos murió por negarse a bailar con un macho. Granillo cita a Monsiváis, quien define algunos rasgos del macho, y el peso de las instituciones que lo apoyan: la tradición, la ignorancia comparativamente mayor de las mujeres, la manipulación eclesiástica de los temores, las esperanzas y los sentimientos de culpa. Otro rasgo es la traducción violenta y siempre melodramática del ideario de la supremacía masculina, la reelaboración de costumbres feudales y parafeudales fundamentadas en una ideología de cartón y piedra. Monsiváis le llama al gusto por este tipo de música que ensalza las muertes por parte de los machos como estética de la demasiada sangre. La autora, Lilia Granillo, evidencia uno de los rasgos que de manera constante se encuentran en las narrativas de mujeres víctimas de violencia sexual o feminicidio: su culpabilización. El famoso corrido, el de Rosita Alvírez, lo advierte. Su madre se lo decía: Rosa, esta noche no sales. ¿Qué hacía a esas horas de la noche sola? Vestida así, alcoholizada, drogada o tatuada, como ahora lo vemos exhibido ahí. Vemos algunas declaraciones de fiscales, ¿no?, con respecto a feminicidios a jóvenes. Son preguntas que vemos formuladas incluso en las redes sociales cuando una mujer es violada, está desaparecida o es asesinada. En su texto,
Lilia nos lleva a otros espacios y tiempos que tienen en común con los actuales la violencia que sufren las niñas y las mujeres. El texto entrelaza la literatura, los romances y corridos con los datos duros que brindan las estadísticas sobre feminicidio. Pero no son solo números, son cientos, miles de vidas de niñas y mujeres que han sido arrancadas de manera violenta bajo argumentos machistas. De ahí, dice Granillo, la necesidad de educar con responsabilidad. Es obligación inculcar deseos de comportamientos éticos en las clases de literatura. Ello para que lo que leemos en la cultura que transmitimos se denuncie, se combatan las violencias contra las mujeres. Bueno, siendo así, pues no resta más que felicitar por esta importante aportación académica a los coordinadores y a quienes participan en la obra, y bueno, agradecer las excelentes participaciones de quienes hoy nos hicieron el honor de acompañarnos. Muchas gracias, con esto cerramos esta presentación y agradecemos a quienes nos acompañaron a través de esta plataforma. Hasta pronto.